En el vídeo de hoy te voy a explicar con pelos y señales y en detalle cuáles son los 7 ejercicios que tienes que hacer sí o sí para conseguir un físico estético. El motivo principal por el que la mayoría de hombres se apuntan al gimnasio es para hacerse más atractivos, para tener un físico que se vea equilibrado, que se vea bonito, que te puedas quitar la camiseta y decir, aquí estoy yo. Y después de 11 años entrenando, después de haber pasado de ser el chico más flaco del instituto a tener un físico por encima del 99% de los hombres, te voy a explicar en el vídeo de hoy cuáles son esos ejercicios que tienes que hacer sí o sí, cómo tienes que ejecutar la técnica, que te voy a enseñar al final del vídeo, y cuáles son las cosas que tienes que tener en cuenta si durante los próximos meses o años quieres construir un físico que se vea atractivo y sexy, como el que estás viendo en la foto. Para los que no lo sepáis, me llamo Pascual, tengo 28 años, soy entrenador online y llevo 11 años entrenando de manera consistente y más de 4 años ayudando a otros hombres a conseguir el físico de sus sueños. Lo primero que tenemos que entender, chicos, es qué es lo que buscamos cuando queremos construir un físico estético. Un físico estético es todo sobre las proporciones. Lo que queremos son 4 puntos principales. El primero, tener un buen ratio cintura-clavícula, un aspecto en V. Muchas veces, y esto es una cosa que tenéis que entender, no podemos cambiar el ancho de nuestra cintura. Hay muchos hombres o incluso mujeres que tienen una cintura ancha y que no pueden evitar tener ese tipo de cintura. Una cosa que puedes hacer para limitar esa sensación visual de que tiene una cintura ancha es ampliar tu espalda, hacer tu espalda más fuerte, tener un mejor ratio cintura-clavícula para que tu torso se vea en V. Segundo, muy importante también para tener un físico estético, que haya una buena proporción entre el torso y la pierna. Estoy cansado de ver un montón de hombres que solo entrenan el torso y no entrenan la pierna porque juegan al pádel o porque salen con la bicicleta. Tenéis que entrenar la pierna y no hay nada menos atractivo que un hombre que tiene un torso fuerte pero tiene unas piernas flacas y débiles. Tenéis que entrenar la pierna y además no solo por cuestión de proporción, sino porque además os puedo decir yo después de todo el tiempo que llevo entrenando que para las mujeres, si os gusta atraer a las mujeres, que me imagino la mayor parte de los que estáis viendo esto así os pasa, aprecian mucho un hombre con las piernas fuertes, especialmente un hombre con el glúteo fuerte. Es un músculo que a las mujeres les encanta ver en los hombres de forma fuerte, entonces tenéis que entrenarlo, ¿vale? No solo por cuestión propia, sino también por ser atractivo para los demás. Tercer punto, parte de tener un torso fuerte y estético tiene que ver con tener un pectoral, un hombro y unos brazos fuertes, así que también os voy a explicar qué ejercicios tenéis que hacer para lograr esto. Y luego, por supuesto, como he dicho, hay que tener un glúteo fuerte. El contorno de la pierna es fundamental, no solo por cómo te vas a ver sin ropa, sino cómo te vas a ver también con ropa, cómo te quedan los pantalones, cómo te queda la ropa en general y cómo se ve tu aspecto como desde el punto de vista del pack completo, cuando no solo tienes un torso fuerte, que es muy fácil de tener, sino tienes una pierna fuerte, que además te va a diferenciar de la mayoría de hombres, que muchos de ellos solo entrenan el torso. Con respecto al tren superior, ¿cuáles son los fundamentales? Esta foto que estáis viendo aquí es una captura de pantalla de un vídeo mío, ¿vale? Hay básicamente 4 puntos importantes dentro del torso que tenéis que trabajar sí o sí. Por un lado tenéis la parte del deltoides lateral, que es ese músculo que os va a dar la sensación de V en la parte de arriba del torso. Como veis, el músculo este, el deltoides lateral, es un músculo que os va a dar esa sensación de amplitud. Y la mejor forma de trabajar el deltoides lateral es a través de las elevaciones laterales, que os voy a enseñar ahora después cómo ejecutarlas. Con respecto al pectoral, pues también una parte muy, muy importante del torso que se tiene que ver fuerte. No hay nada como un hombre con un pecho fuerte, y para tener un pecho fuerte, sí o sí, tenéis que hacer presses inclinados, ¿vale? Que os voy a enseñar también cómo se hacen ahora. Y luego, por supuesto, una parte muy importante tiene que ver también con el brazo. Tenéis que tener un brazo fuerte. Un brazo fuerte es un punto súper atractivo para los hombres y es una parte del físico que tenéis que trabajar sí o sí. En mi opinión, el mejor ejercicio para trabajar el brazo es el culo en barra Z. Y luego, por supuesto, evidentemente, el abdominal, la sección media es una parte fundamental también que resulta muy atractiva cuando está bien trabajada y, por supuesto, si queréis tener un físico estético tenéis que trabajarla también, que es con el crunch abdominal como mejor opción, en mi opinión. Luego, por supuesto, de espalda, la espalda, como he dicho, es fundamental también tenerla trabajada. Os he comentado que el deltoides lateral, esta parte de aquí de la musculatura que está en el hombro, es fundamental para daros esa sensación de amplitud, pero una parte muy importante también de la espalda y de que consigáis ese look visual en V tiene que ver con el dorsal ancho, que es este músculo que está aquí, que por cierto es el músculo más grande del tren superior, que es un músculo gigante que se inserta aquí abajo y llega hasta aquí arriba, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí en esta foto, yo tengo un dorsal bastante fuerte y eso me permite tener un look visual de V, como he comentado. Y la mejor forma de trabajar el dorsal ancho, que es este músculo de aquí, es a través de los jalones unilaterales, que no os preocupéis porque os voy a explicar ahora cómo tenéis que hacerlo. Para el tren inferior, los fundamentales, pues yo básicamente he elegido 2 ejercicios que creo que son muy, muy importantes. Aquí tenéis una foto mía de perfil, ¿vale? Que se puede ver mi torso, pero también mi tren inferior. Y como podéis ver, mi glúteo es un músculo bastante fuerte que además me da mucho relieve en la parte inferior del cuerpo. No sabéis la cantidad de cumplidos que he recibido por mi físico y especialmente por la parte de abajo del cuerpo, por el glúteo, ¿vale? Especialmente de chicas, parece que no, pero no recuerdo que haya habido ninguna chica que me haya visto desnudo
que no me haya dicho lo del glúteo. O sea, le llama muchísimo la atención y es un músculo muy, muy sexy. Si eres un hombre ahora mismo, estás viendo esto y tu objetivo es tener un físico estético y armonioso, tienes que entrenar el glúteo, ¿vale? Y te voy a explicar ahora cómo tienes que hacer la sentadilla búlgara para que ese glúteo se vea redondo como se ve el mío. Y luego, por supuesto, otra parte importante del tren inferior es el cuádriceps, la parte anterior de la pierna. Aquí lo veis. El mejor ejercicio para trabajar el cuádriceps va a ser la sentadilla o una variante de la sentadilla. Os voy a explicar ahora cuál es el que hago yo normalmente y cómo tenéis que ejecutarlo para tener estos buenos resultados. Así que ya que os he explicado la teoría, los conceptos de cómo tiene que entrenarse el cuerpo para conseguir esa estética armoniosa y cuáles son los ejercicios que tenéis que hacer, ahora vamos a pasar a la parte del vídeo en la que voy a explicar de manera práctica cómo se ejecutan los ejercicios y algunos consejos sobre la técnica para que podáis sacarle el máximo resultado. Así que vamos para la otra parte del vídeo. Bueno, chicos, voy a enseñar un poco cuáles son los ejercicios que os he comentado en la parte anterior del vídeo, pero teniendo el vídeo delante para que sea mucho más fácil para vosotros aprender cómo tenéis que ejecutarlo y para que también os podáis llevar algunos consejos importantes en cada uno de los ejercicios para aseguraros de que lo ejecutáis de la manera correcta y podéis conseguir ese físico estético que estáis buscando, ¿vale? Vamos a empezar por la parte del torso. Lo que estáis viendo aquí, este es un pre inclinado, como he comentado en la parte anterior del vídeo, no importa tanto si lo hacéis con máquina o con mancuerna, lo importante es que estéis en esta angulación que estáis viendo en el vídeo, de unos 45, entre 30 y 45 grados. Eso nos va a permitir trabajar la parte superior del pectoral, que es la que está más cerca de la clavícula y que la que nos va a dar también ese aspecto más de pecho fuerte. Normalmente con los presses inclinados vamos a trabajar todas las fibras del pectoral, así que si tenéis que hacer un press, yo os recomiendo que sea siempre press inclinado o muy inclinado. Eso va a permitir, como digo, trabajar la parte superior del pectoral. Muy importante cuando hacéis este ejercicio que tratéis siempre de que la muñeca y el codo estén alineados. Si os fijáis aquí, como podéis ver, mi codo y mi muñeca están en el mismo plano. Fijaros también en la parte de mis piernas, cómo están bien plantadas contra el banco y cómo tengo una ligera... como os digo, tengo la espalda un poquito, no la tengo plana contra el banco, sino que la tengo un poquito arqueada. Eso me permite estar más firme contra el banco y ejecutar el ejercicio con mayor fuerza, aplicando más poder, podríamos decir. Entonces, todos los press inclinados que hagáis tienen que hacerse en esta forma, con los pies bien plantados en el suelo, con el codo y la muñeca bien alineados. Y luego, con respecto a las series y repeticiones, yo siempre os recomiendo que hagáis series de entre 6 y 12, 13 repeticiones como máximo en este tipo de ejercicios. Podéis hacer una serie un poco más pesada al principio de la sesión, pues por ejemplo yo suelo hacer siempre en este ejercicio una serie más pesada de entre 6 y 10 repeticiones y luego bajo un poquito el peso y hago una serie muy pesada también de entre 10 y 15 y así es como lo suelo organizar. Voy a poner el vídeo nuevo para que veáis cómo lo ejecuto. Si os fijáis, muñeca y codo están muy alineados y lucho muy bien las repeticiones. El segundo ejercicio, que también es muy importante para daros esa forma de V en el torso y para que vuestra espalda se vea fuerte y grande, es la elevación lateral, que trabaja la parte del deltoides lateral. Como estáis viendo aquí, lo podéis hacer con mancuernas, también se puede hacer con máquinas si lo preferís. Con las mancuernas es un ejercicio muy bueno también porque no solo trabaja el deltoides lateral, sino que también trabaja la parte alta de la espalda, el trapecio. Entonces, ¿cómo se hace? Pues muy sencillo, fijaros cómo lo estoy haciendo aquí. Pausa controlada abajo, trato de que siempre mi codo esté más arriba que mi muñeca y lo hago con bastante pausa, como veis. Normalmente suelo hacer series en este ejercicio de entre 8 y 15 repeticiones. De nuevo aplico el mismo concepto, suelo meter una serie un poco más pesada con mancuernas que sean más pesadas, que puedo incluso sacrificar un poquito más mi técnica y luego bajo el peso y hago repeticiones pues más limpias, más pulcras, a un rango de repeticiones más alto. Como estáis viendo aquí, pues con pausa, paro y luego subo explosivo y bajo también controlado, ¿vale? Un ejercicio súper útil para trabajar esa forma de V del torso. Con respecto al dorsal, ya os he comentado que lo mejor, en mi opinión, para trabajar el dorsal y esa forma de V en la espalda con el músculo que tenemos aquí es un jalón unilateral en el que trabajemos a una mano. Como estáis viendo aquí, lo estoy haciendo en una máquina, pero igualmente que lo estoy haciendo en la máquina, podría haberlo hecho en una polea. Lo único que necesitáis es que la polea esté como arriba y enfrente de vosotros y os permita traccionar con una sola mano. Si os fijáis, tengo mi brazo siempre lo más pegado a mi torso posible y pienso en llevar mi codo hacia mi bolsillo. Como veis, estoy controlando las repeticiones, dejo que el brazo se estire un poquito, pero no completamente, y luego vuelvo a tirar con mi codo hacia abajo. Os voy a dejar aquí otra parte del vídeo que se graba desde otro lado para que veáis cómo está posicionado mi torso para trabajar el dorsal de la mejor manera, ¿vale? Así que lo voy a echar para adelante. Fijaros, aquí si podéis ver tengo mi torso inclinado hacia el lado desde el que estoy traccionando y eso me permite cuando pongo la mano así tener el dorsal mucho más estirado. De esta manera,
hay mucho más daño muscular en la parte del dorsal y al final, como lo que queremos es trabajar precisamente esa parte del dorsal que nos va a dar esa sensación de V en la espalda, pues este tipo de ejercicios son fantásticos. Como digo, lo podéis hacer en máquina, pero también con polea o incluso en otro tipo de jalones típicos, jalón este de gimnasio que hay que para hacer con las dos manos, pero podéis hacerlo con una sola mano cambiando el agarre. Luego pasamos directamente a la parte del bíceps. Todo el mundo quiere tener un bíceps fuerte, es una parte fundamental de tener un físico estético, el tener unos brazos fuertes. Para mí, uno de los mejores ejercicios que podéis hacer para trabajar esta parte del brazo es el curl en barra Z de pie. Yo siempre, si puedo, intento hacer este ejercicio apoyado contra una columna o contra la pared porque esto me impide trampear y me centro mucho más en trabajar el bíceps. Como vais a ver en el vídeo, intento dejar mi codo siempre quieto, como veis, y lo único que se mueve es mi antebrazo arriba y abajo. Mi idea es pensar en llevar el antebrazo y pegarlo con el bíceps en cada repetición. Me tomo algo de descanso entre repeticiones para luchar y como veis es una serie que es relativamente pesada. Estoy metiendo 15 kilos por lado y hago series de entre 6 y 12 repeticiones. Este ejercicio es muy bueno y como siempre digo, pues tenéis que trabajarlo muy cerca del fallo para tener resultados. Así que este es un ejercicio fantástico que os recomiendo hacer 100%. Para la parte del tríceps, pues como he dicho antes en el vídeo, lo mejor que podéis hacer son ejercicios en los que estéis extendiendo el codo por encima de la cabeza, ¿vale? El tríceps al final la función principal que tiene es la de extender el brazo, de manera que todo lo que sea extensiones del brazo por encima de la cabeza van a permitiros trabajar las tres cabezas del tríceps de la mejor manera, siendo lo más eficientes posible. Entonces, aquí estáis viendo una máquina que hay en mi gimnasio que es muy buena, que me permite muy cómodamente hacer esa extensión, pero de la misma forma que lo estáis viendo aquí en la máquina, lo podéis hacer desde polea, lo podéis hacer con una mancuerna, lo podéis hacer con dos mancuernas, o sea, con los dos brazos y una mancuerna al mismo tiempo. Lo importante es que hagáis un movimiento en el que el brazo esté encima de la cabeza y lo estéis extendiendo de esta manera. Como veis, si os fijáis en el vídeo, la extensión, pues es lo mismo, siempre se aplica el mismo concepto. Bajamos lento, subimos explosivo, tratando de controlar bien el movimiento y luego, por supuesto, si os fijáis, mi pie está bien plantado contra el suelo para poder aplicar fuerza. Tengo la espalda también pegada contra el banco, estoy bien plantado para aplicar fuerza, como os digo. Y este es un ejercicio fantástico en cualquiera de sus variantes. Para el tríceps. Con respecto a la pierna, pues nada que os sorprenda. Los mejores ejercicios para trabajar la pierna, ya lo dije en la parte anterior del vídeo, van a ser la sentadilla en barra o sentadilla hack, cualquier variante en la que podáis hacer una flexión de rodilla como la que estáis viendo aquí, vais a trabajar toda la parte anterior de la pierna y luego la sentadilla búlgara que os voy a enseñar ahora. Es un ejercicio que os recomiendo hacer al principio de vuestra sesión de pierna y que lo tenéis que hacer pesado, ¿vale? Es un ejercicio como estáis viendo aquí, estoy haciendo series con... Estos son 140 kilos, creo que estaba haciendo series de 8 a 10 repeticiones, así que siempre que podáis intentad bajar lo máximo, romper la negativa, o sea, el ángulo de 90 grados, ¿vale? Que haya una flexión bastante potente de la rodilla, porque esto va a generar un estímulo muchísimo mayor. Yo os recomiendo que no hagáis caso a vuestro ego y que pongáis un peso con el que seáis capaces de bajar por lo menos hasta esta profundidad. Si no podéis hacerlo, tenéis que disminuir si no podéis hacerlo, tenéis que disminuir el peso y simplemente ser pacientes. Pero este ejercicio o alguna de sus variantes, ya sea en máquina o en multipower, tenéis que hacerlo sí o sí si queréis tener un físico equilibrado y un torso y una pierna que estén equilibrados, como digo. Y luego está para mí el mejor ejercicio que podéis hacer para trabajar la parte posterior de la pierna. Estoy hablando del glúteo y el femoral. Es la sentadilla búlgara. Un ejercicio que hago desde hace mucho tiempo, que además si lo conocéis sabéis que es muy duro de hacer, pero que os va a dar un look en vuestra pierna por detrás que es una locura. O sea, cómo trabaja el glúteo, cómo trabaja el femoral y el isquiotibial en este ejercicio es una locura. Y si queréis tener un físico equilibrado, es importante que tengáis un glúteo fuerte. Y esto lo digo porque, aunque parezca que no, muchas veces los hombres nos centramos sobre todo en trabajar el torso porque pensamos que es lo más atractivo que tenemos que hacer para tener un físico estético. La parte de abajo del cuerpo es muy importante y especialmente la pierna y el glúteo te va a dar una figura muchísimo más esbelta, va a ayudarte a rellenar los pantalones, a la que la ropa te quede mucho mejor y en general es una parte del cuerpo que no puedes ignorar. Y en caso de que no la quieras ignorar, hacer la sentadilla búlgara es uno de los mejores ejercicios, de las mejores opciones que puedes hacer. Os voy a enseñar cómo hago el ejercicio para que veáis que estoy utilizando straps, como estáis viendo aquí, para no perder mi agarre. Tengo la pierna bien sentada detrás en el banco y luego esta pierna no se mueve en absoluto. Y lo que hago es bajar hasta abajo hasta que la rodilla se flexione y luego empujo con toda la fuerza que puedo. Como veis, toda esta parte de atrás de la pierna, el glúteo y el femoral, está trabajando una barbaridad. Así que nada, esto es básicamente el review de los ejercicios que siento que tenéis que tener y que tenéis que hacer en vuestra rutina para tener un físico estético. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dejadme un me gusta abajo. Si queréis comentar algo, tenéis alguna pregunta, dejádmela en los comentarios. Si no estáis suscritos, suscribiros. Y por supuesto, si queréis trabajar conmigo uno a uno para que os ayude a conseguir ese físico que siempre habéis soñado, tenéis el enlace en la descripción para contactarme y ver si os puedo ayudar. Así que nada, que tengáis un buen día y chao.